Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio de Mujer Integral. Hoy tenemos a Laura Quesada Cerdas, una mujer muy conocida por varios de ustedes, pero que la conocemos en una dinámica completamente diferente porque ahora la tenemos acá en Guanacaste con nosotros. Así que, Laura, bienvenida. Es un honor tenerte acá. Engalanás definitivamente el espacio. Gracias por permitirnos conocerte un poco más allá de lo que normalmente conocemos de Laura detrás de cámaras como profesional, una periodista muy reconocida a nivel nacional. Y que tenerte aquí en Guanacaste, pues, es toda una dinámica de vida, una decisión. Y tal vez si nos puedes contar un poco de quién es Laura, dónde nace Laura y a partir de ahí el resto es historia. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación al programa. La verdad que me encanta conocer y encontrar y compartir siempre con mujeres lindas, inteligentes, poderosas, que yo pienso que al final de cuentas todas las mujeres lo somos, ¿verdad? Porque todas las mujeres tenemos toda esa belleza, no solo externa, sino interna, y ese poder para ser las mujeres que queremos ser. Y de verdad que muchas gracias por la invitación. Muy bondadosa vos con esa super presentación que me hiciste. Porque yo fui periodista de medios hace 50 años, así que ya nadie me conoce. Te recordamos mucho. Sí, los más chiquitillos no. Bueno, los más creo, viejitos sí. Pero, bueno, pero yo usted creo estaba que muy chiquitita, Rebeca. Pero fue una referencia y creo que siempre fuiste una figura de un periodismo muy informado, un periodismo que, no sé, tal vez era porque me apasionaba el tema de los medios de comunicación y en mi casa crecimos con los medios nacionales y no voy a decir el nombre, pero era en la mañana, en la tarde y en la noche y por supuesto que nos acompañabas en el almuerzo, nos acompañabas en la cena y en todo lado, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay una buena parte de la generación que te conoció y te sigue reconociendo y te sigue recordando, pero te vimos siempre en un ámbito muy diferente al que hoy nos abres la puerta y súper agradecidas por eso. Muchas gracias. Sí, yo, bueno, para contar un poquito la historia de mi vida. Bueno, yo quiero decir primero que todo que yo soy una mujer el día de hoy muy agradecida con Dios, con la vida. La verdad que yo todos los días me levanto y agradezco, es que solo el sencillo hecho uno de abrir los ojos y de ver esta maravilla que tenemos además en Guanacaste es motivo de vida, ¿verdad? Entonces yo me levanto agradecida y me acuesto agradecida con Dios y la vida, ¿verdad? Y soy una mujer que me siento feliz, que me siento plena, satisfecha de lo que he logrado y lo que he sido en mi vida. Y ve que la primera descripción mía se las estoy dando no de mi ámbito profesional, que claramente me encantó y me encanta y me sigue encantando lo que he hecho, sino de lo que soy como mujer y como ser humano, porque a veces nosotras y nosotros, el ser humano en general, cuando nos describimos solamente a partir de lo que somos profesionalmente, ¿verdad? Y no... Nos cuesta mucho decir. Nosotros somos esencia que va más allá de el puesto que podamos tener, o la profesión, o el título, o el puesto. Pero yo te digo una cosa, eso es algo que uno también solo con los años y la experiencia vas construyendo de esa otra forma de visualizarse uno como ser humano y como persona más allá de un título profesional. Pero sí, efectivamente en el campo profesional, bueno, yo soy periodista, estudié comunicación colectiva en la UCR hace 800 años. Ya han cambiado ¿cómo se llama? El currículum de estudios un montón de veces. Pero sí, estudié comunicación colectiva en la UCR, en San Pedro. Yo nací en Cartago, soy cédula 3, Cartaga, Papera, pero muy pequeñita me fui a vivir a Alajuela, ¿verdad? Entonces me crié ya entre Alajuela y San José muchísimos años, hasta hace 4 años que me vine a vivir ya, 4 años y medio, casi 5, a vivir dichosamente a Guanacaste. Pero sí, yo estudié periodismo, yo les contaba ahora a ustedes y a veces cuando me lo preguntan que en qué momento decidí ser periodista, claro, yo les decía que yo nunca decidí, nunca tomé la decisión porque nací así. O sea, yo no sé
hacer otra cosa que no sea ser periodista. Es mi esencia, o sea, es lo que yo vivo y respiro, y lo respiré durante 15 años en medios de comunicación, y lo sigo respirando todavía, ¿verdad? Pero igual, uno puede ser periodista 24 horas, trabajes en un medio de comunicación o no, ¿verdad? Porque a veces a nosotros los comunicadores nos malforman en el sentido de, sos periodista solo si trabajas en medios de comunicación, y no es cierto, ¿verdad? Ahora el área de la comunicación es tan amplia que usted puede trabajar a nivel corporativo, a nivel empresarial, y uno sigue siendo comunicador en esencia, ¿verdad? Pero entonces yo, cuando me preguntan eso, yo digo, no, yo nací siendo periodista. Yo les contaba que yo desde muy chiquitilla en la escuela jugaba a corresponsal de guerra, ¿verdad? Y es que nunca fui a cubrir una guerra, pero bueno, jugaba corresponsal de guerra desde que estaba en la escuela. Entonces yo creo que siempre lo he llevado en mis venas, es mi esencia ser periodista, lo he amado y lo he disfrutado toda mi vida, y yo seré periodista hasta el último día que me muera. Así esté encaramada aquí, ¿verdad? En una palmera bronceándome nada más, pero seré periodista hasta el último día que me muera. ¿Cuáles han sido los retos vamos a ver, estudiaste esto ya hace tiempo atrás? En el momento que te gradúas, sales y se abre este camino, ¿qué te ha ofrecido ese camino? ¿Cuáles han sido los retos? ¿Fue fácil? ¿Fue sencillo poder decir, bueno, voy a trabajar aquí? ¿Tenías algún lugar que vos dijeras, me veo en ese sitio? Vieras qué bonita esa pregunta. Cuando yo estaba estudiando comunicación, periodismo en la UCR, yo decía que yo iba a ser siempre periodista de prensa escrita, porque yo amo la pluma, o sea, a mí me encanta escribir, y es como el tema de la pluma, y entonces yo siempre decía, a mí me encantaría ser periodista de prensa escrita toda mi vida. No visualizaba como un lugar específico donde empezar a trabajar. Las cosas fueron fluyendo en mi vida y se fueron dando. Entonces, por ejemplo, yo estando en la UCR, creo que fue como en el último año, no, para graduarme, me ofrecieron un cuarto de tiempo en el semanario Universidad, que era el medio universitario, ¿verdad? Y fue muy vacilón porque yo tenía un profesor que en ese momento era el director del semanario Universidad, y era un profe con el que en clase yo vivía peleando y peleando y peleando, porque yo siempre soy de refutar todo y le contradecía. Sí. Entonces yo decía, este señor me va a dejar en el curso, yo me voy a quedar, y al final del curso pasé el curso y me ofreció trabajar un cuarto de tiempo en el semanario Universidad. Entonces yo dije, ay, qué bonito, escribiendo, ¿verdad? Entonces ahí empecé a cubrir, me acuerdo que era como la fuente cultural, entonces yo hacía las notas de todas las actividades culturales de la UCR, me encantaba, y así transcurría mi vida, entre las aulas, las materias, pero para un estudiante de periodismo ya trabajar ahí en el semanario, para mí era, o sea, toda una experiencia, era lo máximo. Y estando ahí, me acuerdo que me faltaba poquito para graduarme, me ofrecieron trabajo en el periódico La República. En esa época, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿puedo decir los nombres? Ya dije los nombres, sí, era La Nación y La República impresos. Es que cuando yo empecé a trabajar, no habían teléfonos celulares, no había internet, Cierto. Lo que había era el fax. Entonces era un chunchón, una máquina ahí que estaba ahí a la par de la secretaria, y cuando llegaba un fax de las agencias de noticias, entonces ahí era como el referente que teníamos, pero yo en el semanario Universidad de la República no había fax, entonces no había internet, ni había celulares, lo que había era el teléfono de oficina. El fijo. Entonces ahí era el reto que vos me preguntabas de retos desde mis inicios. El reto era lograr la noticia sin tener uno todas las facilidades tecnológicas que yo veo que ahora tienen los chiquillos o los periodistas, ¿verdad? Entonces ahí sí había que demostrar la pasta de la que uno estaba hecha, porque entonces significaba que, por ejemplo, bueno, cuando ya me paso a trabajar a La República, ahí empiezo a cubrir fuente política.
Pero ahí entonces sí significaba que yo, o sea, tenía que cubrir la Asamblea Legislativa y yo tenía que irme a la Asamblea todos los días, hacer la crónica de la Asamblea, lo que había pasado en plenario, o a mí me gustaba ver qué pasaba en comisiones y entre Sí, no era que corridos, veías todo. ahora el videito de YouTube que No, puede no, resumir. nada de que ahora cero. mándame el video y eso no. Yo no digo que ahora esté Wow. mal o que a lo anterior era mejor, o sea, lo que sí te digo es que hay una diferencia abismal en cuanto a la tecnología con la que uno empezaba siendo periodista Herramientas que te facilitan totalmente el trabajo. y que ahora entonces el periodismo debería ser de mayor excelencia, porque ahora, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso era todo un reto, lograr la noticia en medio de toda la adversidad, porque además en San José y aquella expresa mujer, y entonces a veces uno llamaba para escribir una página, no sé, tenías que consultar a 3, 4 personas, vaya físicamente en el Y lo busca. carrito con su chofer y lo busca. Y entonces a veces le decían a uno, usted, pero es que necesito, ¿me puede dar la entrevista? No sé qué, sí, estoy en Cartago o estoy en Entre Ríos. Y yo, bueno, está bien, yo le llego. Y el otro, estoy en Escazú. Y el otro, estoy en Alajuelita. Me recorría toda la cama. Y lo lograba uno. O tal vez uno se la jugaba, depende de las distancias, uno decía, ay, fue Putin. Bueno, ya dije una mala palabra. No se Y no preocupe. dije puchis. Esos dos ir físicamente, y como tal vez no es tanto, me la juego por teléfono. Pero así era. Después, por ejemplo, si pasaba un desastre natural, un terremoto, inundaciones, que ahí no importaba si uno era el que cubría fuente política y económica, todos íbamos para la calle con las botas colibrí. Entonces lo mandaban a uno no sé, Pérez Celedón, inundaciones, deslizamientos, donde vos querás, y pasabas llevando agua todo el día Todo durante el una día. semana, cubriendo todos los días que duraran las inundaciones. Y entonces, ¿cómo hacía uno? Te estoy hablando de que entonces uno reporteaba todo el día y con aquel cassette de 3/4 que grababan así, de este tamaño de los cassettes, llegaba uno y salía corriendo a la parada de buses a decirle al señor, ay, vea, por favor, usted me puede hacer el favor de llevarme esto al periódico, al canal, cuando ya yo estaba trabajando en Canal 6, porque es que lo ocupan para la edición de las 7 de la noche, por favor, le lloraba. ¿Verdad? Coberturas internacionales. Ya te estoy hablando, por ejemplo, después de cuando yo empecé a trabajar en Canal 6, después de la República, igual pasé a trabajar por cosas de la vida que hay en televisión y empecé en Canal 6, cubriendo siempre la fuente política. ¿Alguna cobertura internacional? ¿Cómo era la cosa? Le decían a uno, a tal hora está apagado el satélite y usted tenía que estar a tal hora con todo reporteado, lista para hacer la transmisión. Yo guardé no, porque significaba que el canal estaba pagando un montón de plata en satélite y si usted no llegaba se le iba la cosa, ¿verdad? Y ahora yo, que ya estoy vieja y arrugada y toda la cosa, y yo me pongo a pensar, ¿cómo hacía yo para correr tanto? ¿Cómo hacíamos antes los periodistas para correr tanto, y todo se lograba? Profesionalmente creo que muy formados desde la universidad, pero ultra mega formados por la calle, que hablamos de este tema de las herramientas y las facilidades, pero también desde la parte fuente política. ¿Cuánto tenías que leer para crear una nota? ¿O cuánto tenías que leer para hacer una entrevista que tuviera las bases suficientes para extraer la información que necesitabas? O sea, eso es un trabajo muy titánico, que si lo vemos en generaciones actuales, las generaciones actuales ya no les gusta leer, y ahora con ChatGPT menos. Sí, ha cambiado mucho, ¿verdad? Lo que es el ejercicio del periodismo, y mejor en ese tema no me meto, pero me pongo un poquito crítica. pero sí, vos diste un punto muy importante, o sea, uno antes para escribir una página, que es lo que le tocaba a uno, tal vez una página diaria, o cuando ya trabajaba en televisión, hacer una nota para la mañana, una nota para mediodía y una nota para la tarde, por ejemplo. Que era lo que a mí me pasaba cuando yo empecé a trabajar en Canal 6 y luego trabajé en Canal 7, siempre cubriendo la fuente política, solo yo cubría esa fuente. Ay, porque era una fuente tan jodida que nadie más quería cubrir esa fuente, ¿verdad? Entonces, me tocaba hacer notas para todas las ediciones. Y lo que vos estabas diciendo, en televisión las notitas es de 1 minuto, 1 minuto y medio, lo más.
Pero para eso, y para yo, la fuente política es muy complicada porque tenés a todo el mundo encima, viendo a ver qué estás diciendo de ellos, los ministros, el presidente, los diputados, de ahí para abajo todo el mundo, viendo a ver qué estás diciendo de ellos, si los estás acusando, si los estás señalando, si no. Entonces, a mí, por ejemplo, me significaba, y yo siempre decía, yo no me voy a resbalar con mis informaciones. Entonces, yo sí estudiaba mucho y leía mucho, y lo que les decía antes, ¿verdad? O sea, yo sabía que al día siguiente iba a hacer una nota de tal escandalito de gobierno, que iba a la presidencia a hacer algo de gobierno. De ahí yo me leía el acta de la Contraloría, o me iba a la asamblea, a las comisiones, y cuando eso usted sacaba fotocopias. Entonces yo me iba a la comisión del caso relacionado, digamos, y yo sacaba fotocopia de todo el expediente, ¿verdad? Y entonces cuando llegaba a mi casa ese día, sabía que era para el día siguiente, pasaba la noche leyéndomelo. ¿Cuántas horas trabajabas en promedio? Los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, son jornadas muy extensas. Yo no sé, yo entraba a las 6 de la mañana y, como te decía, como solo yo cubría la fuente política, yo sí trabajaba para las 2 ediciones, entonces igual pasaba recto, 6, 7, 8 de la noche, y si no había nada extraordinario, si había algo extraordinario, le tocaba a uno quedarse más tarde. ¿Verdad? Son jornadas largas, no me acuerdo, fines de semana éramos como que trabajábamos fin de semana por medio, entonces te hacías una jornada 2 semanas sin fin de semana libre. Igual trabajas el Día del Padre, igual trabajas el Día de la Madre, o sea, así es. Es como el turismo. Ujú. No hay horarios, sí. no hay feriados y no hay nada de eso. Entonces los retos sí, en aquellas épocas mías sí eran bastante grandes. Yo no digo que ahora el periodismo no enfrente retos, yo creo que sí, solo que es como otro tipo de retos, ¿verdad? Pero sí era diferente las circunstancias, y claramente a mí, y yo les contaba ahora la anécdota de cuando yo empecé jovencita en el primer trabajo a cubrir política, y que yo las 2 primeras veces que llamé a 2 diputados para que me dieran una entrevista, cuando llegué a la oficina me estaban invitando a almorzar, ¿verdad? O sea, yo sentía que no me estaban tomando en serio. Sí, pero una huila, 21, 22 años. Sí, que no te que fue estaban cuando estaba respetando empezando. por tu profesión. Ajá. O si estabas ahí, no era necesariamente porque el interés era en darte información. Sí, porque es lo que conversábamos antes, que a veces las mujeres, por nuestra propia condición de mujer, y si además sos joven, y si además tienes alguna característica bonita, que en mi caso son los ojos, o por lo menos era lo que siempre destacaba, entonces como que no lo asumen a uno con seriedad en tu trabajo o en algunos ámbitos, y para mí entonces significaba, yo decía, me voy a preparar bien, me voy a preparar más, voy a leer más, voy a estudiar más, yo decía, para abrirme camino, para que me empiecen a respetar, para que vean que no soy solamente unos ojos bonitos o una rubia ahí tonta, ¿verdad? Entonces sí, como mujer y como profesional, esos inicios a mí sí me significaron un reto. Siempre el estigma. Grande. Siempre hay un estigma, pero sí se logra. Sí se logra porque ve la diferencia. Bueno, mi ámbito era, como les decía, presidencia, ministerios, diputados, que no es público fácil, ¿verdad? No, absolutamente. Que no es público fácil. Iba a decir otra palabra adecuando los términos guanacastecos. No es ganado fácil, ¿verdad? Es ganado bravo, es ganado Comprendemos. Bravo. Pero digamos, sí se logra, porque ya yo después veía la diferencia, o sea, con el paso del tiempo de los años, de aquellas primeras entrevistas que yo pedía, lo que hacían era echarme el rupo. Después, cuando yo llegaba a la asamblea y pedía una entrevista, yo ya que le decía, ahí viene Laura Quesada. Prepárese. Pero sí se logra, y sí se puede, ¿verdad? Pero como todo en la vida es un tema de preparación, claro, de esfuerzo, y sobre todo, digo yo, uno como persona y como mujer, tener claro cuál es tu ruta, qué tipo de profesional quieres ser y qué vida quieres construir, ¿verdad? Y a partir de eso, vámonos. Sí, Laura, y aparte de todo este acompañamiento, digamos, que siempre estuviste inmersa en un público tan difícil o una fuente tan difícil de cubrir,
y que a pesar de las fuertes jornadas y todo lo que tenías, ¿en qué momento decides salir del tema de los medios de comunicación? Y aparte de eso, ¿en algún momento sentiste, porque hablábamos ahora, nos definimos como profesionales, pero sentiste que Laura Quesada, persona, estaba perdida? Sí, yo por eso tomé la decisión. Yo dejé medios de comunicación en el 2011, como después de 15 años. El último trabajo fue Canal 7, porque llegó un punto en que me di cuenta en que mi vida giraba en torno solo al trabajo. O sea, que no es que esté mal, porque al final de cuentas, ya yo viví profesionalmente el camino y llegué a ser el perfil de profesional que yo quería ser. Pero llegué a un punto en que yo dije, yo estoy viviendo solo para trabajar. Es que con esa dinámica, además de los medios, entonces yo llegaba, dormía, estudiaba el tema para el siguiente, me levantaba a lo mismo. Entonces yo caí en una rutina y en un cansancio ya mental, y además llegó un punto en que me di cuenta que no tenía más. O sea, ya no me acuerdo cuántos años tenía yo en el 2011, y no lo voy a decir para que no me saquen los años. pero el trabajo era lo único que tenía. Ahora bien, no, o sea, no tenía hijos porque fue también una decisión de vida. Yo siempre dije, yo no voy a tener hijos. Y eso no me ha hecho infeliz como mujer, ni me ha hecho sentirme castrada como mujer. Qué importante que lo menciones. Porque yo siempre dije, no voy a tener hijos. Y lo tenías claro. Siempre. Y después también había dicho que no me iba a casar, pero bueno, ahí eso fue un pequeño desliz que duró muy poquito. Un pequeño desliz de 4 años que duró muy poquito. Una experiencia. Pero siempre dije desde muy jovencita, cuando estábamos en el colegio y hablábamos las compañerillas, que todas hablábamos de qué queríamos ser, y yo siempre dije, yo no me caso y no tengo hijos, no me caso y no tengo hijos, punto. Pero bueno, volviendo al tema, en el 2011, entonces yo dije, y cuando te digo que solo tenía el trabajo, no era que estaba añorando hijos, ni que estaba añorando estar casada, estaba añorando hacer otras cosas, a desarrollar otras habilidades, respirar otro aire. Quería tiempo para irme para la playa, que yo he amado la playa toda mi vida. Entonces yo estaba ya en un punto de la vida que sí estaba muy agotada, o sea, muy agotada mentalmente. Quemada. ¿Y saben cuándo llegó el momento en que yo dije, hasta aquí? Cuando ya uno llega a un punto en que usted se levanta, usted ya no quiere ponerse la ropa para ir a trabajar o para abrir la computadora, nada que hacer. Apague y vámonos. Y cuando a mí me llegó ese momento, amando yo lo que yo hacía, que era hacer periodismo, yo dije, no, la cosa está fea. O sea, este es el punto. Ahí fue donde yo tomé la decisión y yo dije, con todo el amor de mi alma, porque amo los medios de comunicación, fue una gran experiencia. Todas las empresas en las que trabajé, los medios de comunicación, grandes medios de comunicación a los que solo les debo agradecimiento y crecimiento profesional, pero ahí fue donde yo hice el clic. Yo hice el clic ahí y yo dije, yo necesito otro ritmo de vida. Igual renuncié sin tener nada. Algunos amigos me decían, vos sos irresponsable, ¿cómo vas a renunciar? ¿Qué te decían? Porque que era un irresponsable. La loca que deja el canal, ¿verdad? Siempre, y algunos me decían, pero ¿cómo vas a mira una ardilla, qué linda, ¿cómo vas a renunciar a Canal 7? ¿Cómo vas a? Yo les decía, pues sí, igual un médico renuncia al hospital, o igual un ingeniero renuncia a su trabajo. No estoy demeritando Canal 7, que te digo que todas las empresas en las que yo trabajé, solo agradecimiento tengo. Y por supuesto que el Canal 7 está muy posicionado. Pero, ¿verdad? Pero entonces tiene que llegar un punto en la vida en que uno diga, ¿es esto lo que yo quiero continuar para mi vida? O sea, ¿es este trabajo el que yo quiero? ¿Soy la persona que me hace feliz todos los días cuando me levanto? ¿Tengo paz? Respiro. Y yo no sentía paz, que para mí eso es súper importante. Yo decía, es que yo, o sea, no sentía paz porque estaba, como vos decías, quemada, 15 años en medios de comunicación sin parar, cubriendo una fuente política, a veces económica también. Me sentía agobiada, me sentía quemada, me sentía angustiada. Yo no dormía bien porque vos pasás pensando toda la noche en la entrevista que vas a hacer el día siguiente con aquel X que te puede ir mal, que te puede ir bien, o
o que estaba llevando casos complicados de gobierno y que iba a tener bronca, entonces no dormía, estaba ya metida en una dinámica sobrecargada que ya era como sobreviviente. Entonces yo dije, amo esto, amo lo que soy, amo el periodismo, amo los medios, pero yo tengo que cambiar de vida. Y ahí tomé la decisión y como les dije, contra todo mundo y sin tener trabajo de nada, renuncié. Y después de esa renuncia, digamos, bueno, dicen que hay un síndrome por ahí en algún momento, después de haber tomado la decisión, ¿te sentiste como que había hecho? ¿Era una locura? ¿O fue liberador y a partir de ahí, borrón y cuenta nueva y a ser feliz? Borrón y cuenta nueva. Verás que yo en mi vida he sido así y yo creo que uno tiene que ser así porque uno no puede ser, y eso es algo que yo he aprendido en los últimos años, uno no puede hacer de tanto apego, ¿verdad? Uno tiene que ser resiliente, pero también tiene que ser flexible al cambio. Y si vos ya decís, esta vida no me está haciendo feliz, que no quiere decir que sea una vida mala, entonces yo soy borrón y cuenta nueva. Yo no soy de llorar, de añorar, de no, vámonos, o sea, muchas gracias, muy agradecidos y vamos para adelante. Y así he sido en todas las veces que he tomado decisiones importantes en mi vida, ya sea profesional o personal también. Era igual cuando me vine para Guanacaste hace 5 años, que yo les contaba, me vine en plena pandemia, en septiembre del 2020, con una maletita así, y yo dije, me voy, y de que dejé todo en Alajuela, mi casa, mi familia está allá en Cartago, en San José, en Alajuela, regados por todo lado, y yo me vine, ¿verdad? ¿Y qué ha sido lo más complicado de ese cambio, aparte de tener la familia largo, pero qué ha sido lo más difícil, a pesar de que estamos en un mismo país, has sentido que hay cosas que son completamente diferentes? ¿Aquí en Guanacaste? Sí. Vamos a ver, yo les contaba que yo siempre he querido venirme a vivir a la playa, o sea, de toda mi vida. Yo trabajé pensando en este proyecto de vida, toda mi vida. Yo decía, yo me voy a ir a vivir a la playa, pero yo lo pensaba para cuando yo me pensionara, que tuvieras, ¿a cuánto se pensiona uno aquí? A los 63, ¿verdad? Entonces yo decía, cuando yo me pensione, me voy a ir. Yo sé que la pandemia trajo mucho dolor y mucha tristeza y llevó mucha muerte, pero a mí, o sea, la pandemia me empujó a tomar la decisión de venirme ya. O sea que todavía no tengo 63, aunque parezca, ¿verdad? Aunque parezca, con todas las patas de gallo. Pero, ¿por qué? Porque yo tenía 5 meses de estar metida en mi casa sola, como todos que nos metimos en la casa, pero allá en Alajuela, aquí no se sentía tanto en Guanacaste. No. ¿Verdad? Allá sí, entonces yo vivía sola en mi casa y yo le decía a alguna amiga, ay no, venite a tomar un café, estás loca. Jale a tomarnos un café con mascarilla. Nada. Entonces yo dije, después de 5 o 6 meses encerrada, me voy a ir a Guanacaste. Yo decía, por unos meses. Entonces me vine en septiembre y después dije, me voy a quedar octubre. Me voy a quedar hasta noviembre. Y en diciembre del 2020 yo dije, si ya yo estoy aquí, ¿por qué me voy a devolver? O sea, ¿por qué me voy a volver a esperar tener 65 años, para ya viejilla y todo, cuando ya tenía 4 meses de sobrevivencia aquí en plena pandemia y sola? ¿Verdad? Pero aquí yo no sentía tanto la pandemia porque acuérdate que uno podía ir a la playa, entonces yo me iba bien tempranito, uno se iba a correr a la playa, a caminar, entonces yo no sentía tanto la pandemia. Eso fue maravilloso. Ahora, sí he sentido, hay cosas que me han pesado, y yo no sé si a ustedes les pesa o se han dado cuenta de eso como mujer también, pero yo me siento aquí, vieras que me siento más insegura. O sea, yo amo esta provincia y me encanta, tiene cosas bellas, maravillosas, pero a mí las cosas que me han pasado acá no me habían pasado en Alajuela, en San José, en temas de inseguridad. Aquí me han asaltado, se me han metido a mi casa. Entonces yo vieras que me siento como un poquito insegura. Y lo otro, siento, lamentablemente decirlo, pero sí siento un machismo más marcado. Y lo es. Un machismo más marcado y un irrespeto casi que generalizado de muchos hombres hacia las mujeres que no lo había sentido yo a lo largo de mi vida en otras provincias. Y te digo, esta provincia es maravillosa porque la gente aquí es linda,
su cultura, o sea, las mujeres son mujeres trabajadoras también, o sea, es una provincia bella, pero sí he sentido esas dos cosas mucho, el tema de inseguridad y el tema del machismo. Si yo les contara las cosas que... Pero bueno, como es un programa bonito en positivo, no. Pero yo digo, ¿verdad? Y ahora que ya voy a cumplir 5 años, yo digo, no importa, es que todos enfrentamos retos todos los días. Y las mujeres en pleno siglo, todavía en que estamos, 21, seguimos enfrentando esos retos, increíblemente, ¿verdad? Uno sigue enfrentando esos retos y yo no sé por qué, porque las mujeres somos seres humanos iguales que los hombres. Yo, por ejemplo, eso es algo que el tema de la desigualdad de género a mí en lo personal no me ha pesado, no porque no haya vivido situaciones de discriminación a lo largo de mi vida por ser mujer, sino porque yo no los he asumido y no me ha dado la gana sentirme menos que un hombre. Y así tiene que ser. O sea, no me ha dado la gana sentirme menos, no me ha dado la gana sentirme discriminada, no me ha dado la gana decir yo no puedo hacer esto. Entonces, pero ciertamente, y uno no puede negarlo, que sí las mujeres seguimos luchando todos los días por un trato respetuoso. O sea, desde las cosas más sencillas, ¿verdad? No sé, vean, me perdonan los hombres guanacastecos, pero por ejemplo, a mí me ha costado mucho adaptarme, que por ejemplo aquí casi todos los hombres, vos llegas a una gasolinera y te dicen, ¿qué quiere mi amor? ¿Verdad? O llegas al supermercado, entonces yo decía al inicio, me chocaba un poco eso porque yo decía, yo les decía, es que yo me llamo Laura, no me diga mi amor, ¿verdad? Y después vi que era como algo generalizado, una cultura, y yo decía, y aquí me quedan, si yo me voy a quedar viviendo aquí, me acostumbro, nunca me voy a acostumbrar, pero no puedo seguir luchando con eso todos los días. Ya entonces no le digo yo me llamo Laura, ya ahora les digo que me digan mi amor y se acabó, ¿verdad? Pero si vieras que he sentido ese tema del machismo y del irrespeto de los hombres hacia las mujeres mucho. Sí, sí, sí está, o sea, es algo muy presente y sí, puede que el tema de la ruralidad inclusive influya en eso. ¿Cuál es el accionar ahí? Bueno, yo al menos en mi caso, y yo lo digo sin pelos en la lengua y sin problemas, yo tengo una personalidad muy... O sea, si algo pienso, si algo no me gusta, si algo no me parece, yo inmediatamente lo comunico. Y me he topado con figuras masculinas que es como, no, como que están habituados quizás en su entorno a que les digan, sí, ok, está bien, que cuando se topan con una persona que les genera barrera, Como una mujer. una mujer que le genera barrera, que le genera reto, que le dice, no, mijo, así no es. O que le habla por ahí fuertecito. no va. O que le habla fuertecito. ¿Verdad? Exacto. Como que se descompensan. Porque bien o mal, en la forma de crianza, normalizan ciertas cosas. Y también otro tema es que la crianza que está liderada a veces por madres, que las madres no tienen quizás estas herramientas o esta formación de manera, quieran o no quieran, pienso que es más un no querer, que desde el servicio, venga, yo le lavo la ropa, venga, yo le recojo sus cositas. O ponen a las hermanas, ¿verdad? Exacto, entonces se crea esa cultura continua de personas que cuando usted llega y le dice, no, así no es, o así no va, o así no me parece, es como... Tienes toda la razón en eso. Les voy a contar 2 anécdotas que me pasó en ese sentido, como dice Hernán Medford. Resulta que cuando estaba construyendo mi casita aquí, ¿verdad? Entonces yo iba 2 veces a la semana a hacer la inspección con el ingeniero y el maestro de obras, ¿verdad? Entonces yo llegaba en la mañana y 6 de la mañana estaba Laura ahí en la construcción con las botas y todo, ¿verdad? Ni que fuera una mansión. Pero bueno, yo llegaba a hacer la inspección con el ingeniero y el maestro de obras. Íbamos caminando, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé qué, yo decía, no, vea, es que eso a mí no me gusta.
no, eso mejor cámbialo, no sé qué, le decía yo al ingeniero, ¿verdad? Pues tenía al ingeniero aquí, el maestro de obras aquí. Y entonces yo le decía, no, eso no, vieras que a mí me gusta, yo pedí eso de esa forma, no sé qué. Y entonces contestaba el maestro de obras y le hablaba al ingeniero, no me hablaba a mí, que era la que yo estaba diciendo y que era la dueña de la obra. Y le decía el maestro de obras al ingeniero, no, no, eso hay que dejarlo así, porque es que ese material no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo me le decía al maestro de obras, no señor, es que yo estoy pidiendo que me lo cambien, pero no sé qué. Y nuevamente él se refería al ingeniero, nunca me hablaba a mí el maestro de obras. Te anulaba. ¿Verdad? Yo ya la primera, la dejé pasar, pero ya, ay no, he cansado, ya no me voy a estar complicando aquí la vida, sigamos. Pero ya como en la segunda que llegué y era la misma osada, como decía mi Sí, no, ya abuelo, es suficiente. entonces yo dije, no, le dije al maestro, a ver, un momentito, para que tengamos algo claro. Aquí la que manda soy yo, la que está construyendo esa casa soy yo, la que le paga al ingeniero soy yo, y la que le está pagando a usted a los trabajadores soy yo. Entonces aquí se hace lo que yo digo, punto y se acabó. Y ustedes saben qué hizo, dio media vuelta y se fue. No lo toleran. Después otro día, cuando ya No estábamos puede ser. terminando ya la casa, que entonces se estaban poniendo los portones, era otros muchachos, ¿verdad? Haciendo los portones. Mira, o sea, yo soy una mujer de carácter fuerte, pero soy una persona educada y creo que soy una persona de buen corazón, ¿verdad? O por lo menos de buen trato. Y entonces lo estaban poniendo los portones y no sé qué. Y entonces yo llegué un día y encontré a todos los muchachos de los portones como en huelga, sentados sin hacer nada, ¿verdad? Y yo dije, algo pasó. Y entonces en eso que yo llego, le digo al muchacho que estaba a cargo de ellos, le digo, yo ya voy llegando, pero aquí están todos sentados. Y me dice, ay, es que yo necesito hablar con usted. Le digo, está bien, aquí estoy, venga, conversemos, al que estaba a cargo de los otros muchachos, ¿verdad? Entonces, me estoy haciendo así, pues ya siento el pelo todo parado. Entonces, llego y me dice, es que necesito hablar con usted. Le digo, sí, claro, ¿qué pasó? Es que a los muchachos no les gusta tratar con usted. Decime si yo lo único que había llegado es, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Y sí que yo llegaba y les decía, vea, háganme el favor, y eso me dejaban todos los materiales ahí, ¿verdad? Entonces Sí, yo les tirados. decía, tirados, entonces yo decía, esos por favor me los recogen y me los ponen ahí, no me los dejen ahí. No, es que ahí se quedan, me los ponen aquí para que quede ordenadito, ¿verdad? Entonces, digo, eso fue como 2 días o 3 días. Entonces, toda la huelga era de trabajo porque a ellos no les gustaba que yo les dijera cosas. Y yo le dije, bueno, muchacho, qué pena, le digo al encargado de la obra, qué pena porque yo soy la que está pagando acá, yo no los he tratado mal a ellos, les he dicho cosas que no me parecen, que me recojan y me dejen ordenadito, porque me dejan así. Mínimo. Entonces, situaciones así, ¿verdad? Que uno vive muy alineado a lo que vos decías, de que los hombres, y tal vez no es, tal vez uno lo siente un poquito más arraigado aquí, pero posiblemente sea generalizado en todo el país, en Latinoamérica, ¿verdad? El tema de que un hombre no sabe cómo manejar o cómo asimilar una figura fuerte en una mujer. Un liderato también. O un liderazgo, eso pasa mucho a nivel de los trabajos también, ¿verdad? Entonces, yo les digo una cosa, o sea, yo he tenido que desarrollar aquí en estos 5 años un proceso de transformación interno que o sea, ¿cuál es mi norte? Como yo en mi vida siempre trabajo en nortes. Mi norte en Guanacaste es un estilo diferente, pero tener paz. Mi norte. Pero entonces cuando vos llegas y te encontrás situaciones que te abofetean todos los días y que uno dice, ¿sabe un toque? Ha sido un proceso de transformación interior muy grande, o sea, de trabajarme a mí misma, tolerancia, paciencia. Yo siempre he sido una mujer muy exigente en el tema de trabajo y en mis relaciones con todo el mundo, pero o sea, tengo que aprender que no, que ya la cosa no es, ¿verdad? Entonces sí ha sido un proceso muy interesante porque más allá de cambiarme de provincia, cambiarme de vida, cambiar de trabajo, ¿verdad? Ha sido de transformación interna, de lograr esa paz. Yo ahora digo, a mí nada me va a quitar la paz, ya no me peleo con nadie, ni con el del supermercado, ni con el de las llantas, ni con el, ¿para qué? Que fluya. O antes, por ejemplo, que a mí que aquí como que manejan un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, yo llegaba a puro principio, o yo tal vez era que manejaba muy rápido en San José, ¿verdad? Pero eso que tal vez vos vas manejando y de repente te para el colectivo en media calle
sin poner las luces y sin nada, yo me pegaba a los frenos, mujer, ¿verdad? Entonces, Ay, Dios mío. y yo Sí, me sí. moría el colerón. O esos que no ponen la señal al dar la vuelta. y No, que- nunca lo pusieron, ¿verdad? Y yo, hijo de puchica, y aquello al principio me daba un colerón, pero yo dije, de ahí no, o sea, yo voy a tener que manejar más lento y voy a tener que guardar más distancia de los carros porque mucha gente no pone las señales y eso. Entonces, al final de cuentas, todo el cuento es porque uno mismo decide la vida que querés vivir y yo he decidido vivir en paz todos los días, en positivismo todos los días, tratar de construir una mejor persona, ¿verdad? Y esa es como la labor en la que estoy, pero de que es un reto diario, no solo para las mujeres, sino para todo el mundo lo es, ¿verdad? Pero esa ha sido un poco mi experiencia aquí. Claro, he vivido cosas súper lindas y aquí yo he conocido gente maravillosa. Las mujeres son súper trabajadoras aquí. Yo he visto que las mujeres son, y las mujeres nicaragüenses son muy trabajadoras también, Mucho. mucho. Y la mujer costarricense que vive aquí en Guanacaste también, porque si vos ves patrones, son señoras que tienen muchos hijos. Ujú. Y yo que no hubiera podido ni con uno, ¿verdad? A veces yo me pongo a pensar y yo digo, ay no, ¿qué hubiera hecho yo con un hijo? O sea, a mí me dan la noticia, hoy me interno en el psiquiátrico. Y cuando nace el Huila, hoy se lo dejo a alguna de mis hermanas. Entonces yo admiro mucho a la gente, a las mujeres que tienen hijos y a esos que tienen más de uno, porque, y aquí en Guanacaste yo he visto mucho eso. La mujer es muy valiente. Laura, gracias por hablarnos sin etiquetas y sin filtros de ese cambio cultural que has vivido. Es súper interesante ver a los ojos de una persona que vivió tanto tiempo, tal vez en un tema súper urbano, en una dinámica muy acelerada. También aquí como que todo es muy pasivo y lo que mencionabas del tema de manejo es una de las tantas cosas, ¿verdad? Pero qué interesante ver cómo realmente has logrado llevar un periodismo a pesar de estar lejos de los medios de comunicación. Pero lo que decías, es como Laura es periodista 24/7 independientemente porque ya es una forma de ser, pensar una y de forma de ser y todo. Ahora, ¿en qué proyectos está Laura? ¿Verdad? Nos comentabas un poco fuera de cámaras. ¿En qué proyectos está Laura? ¿Y qué es lo que tanto te encendió la llama de decir, puchica, esto vuelve a tocar fibras Sí. importantes? Sí, sí, después de que yo había dicho nunca más en un medio de comunicación en el 2011, vieras que estoy con un proyecto súper lindo que me tiene enamorada, me tiene apasionada. Es un programa de entrevistas que se llama Conexión Comunal, que es de Canal 5, de aquí de Guanacaste, que es de la Cabrera Cope Guanacaste. Cuando doña Rebeca Rodríguez, que es la directora de Canal 5 y que además es una profesional de una talla enorme y además una gran mujer y ser humano, y lo digo de corazón y de verdad, cuando yo digo algo de la gente es porque lo es. Entonces, cuando ella me habló de ese proyecto, que estaba montando este programa de entrevistas y todo, y me comentó, y yo dije, de ahí le voy a entrar, después de tantos años de no estar en el ejercicio de periodismo. ¿Y qué fue lo que a mí me conquistó de ese proyecto? Que es un programa muy orientado a la gente, a las comunidades, ¿verdad? O sea, qué cosas les están impactando, de las decisiones municipales que se están tomando. Tengo que llevarle, digamos, entonces el pulso a las sesiones municipales de algunos cantones. Ella hace algunos cantones y yo hago otros. Bueno, pero de esas decisiones que toma el regidor y el alcalde, ¿en qué está afectando a la gente? Claro. Entonces, esa carambada aprobada en una sesión, yo lo tomo, mira, ese puede ser un tema para el programa, y entrevisto gente y a los protagonistas de esas historias, pero siempre muy enfocado en el tema de cómo benefician a la gente, cómo les puede ser de utilidad, qué oportunidades tiene la gente aquí, ¿verdad? Entonces, eso a mí me tiene enamorada, y realmente creo que me volvió a dar como esa chispita que ya yo le había dado por muerta, ¿verdad? Y lo disfruto montones. Verás que lo estoy disfrutando mucho porque siento, y no es que yo sienta que mi trayectoria, digamos, profesional anterior no tenía un propósito,
pero ahora siento como un propósito, un trabajo con un propósito social muy Muy bonito, fuerte. Ujú. ¿verdad? Entonces eso me está haciendo muy, muy feliz. Entonces estoy ahí con ese proyecto. El programa sale todos los días a las 8 de la noche y tocamos todo, ¿verdad? De temas, como te decía, desde decisiones políticas, o más ámbito cultural. Aquí la gente en Guanacaste hay gente muy talentosa. Ujú. O sea, en el tema cultural, en el tema de tradiciones, hay gente súper talentosa. Entonces ando buscando también, ¿verdad? Esa Cómo gente que está conectar. aquí, Ujú. que tiene que brillar, que tiene que Ujú. presentarse, que tiene que darse a conocer, ¿verdad? Entonces, ese es el programa. Y eso me tiene muy entusiasmado, la verdad. Ay, Laura, muchísimas gracias, de verdad. Yo no sé, Julie. Gracias por compartir tu historia. Vemos una Laura diferente. La Laura Totalmente. de la que veíamos en pantalla, a una Laura que toma decisiones sin miedo a un entorno social, sino decisiones que te alimentan y te abrazan el corazón. Tu decisión de estar en Guanacaste, de elegir a Guanacaste como el lugar para hacer hogar, Hogar, Ujú, exactamente. el lugar para tener paz ujú. y el lugar que te devuelve a esa raíz Sí. de trabajo que vemos que nos lo contás Y me y se brillan te los ojos. ilumina, sí, Sí. se te ilumina la cara, te brillan los ojos, que definitivamente tiene un foco y como decís vos, un propósito que va más allá. Y en el quehacer laboral, los que amamos y nos apasionamos por lo que hacemos y disfrutamos, no sentimos tanto que estamos trabajando. Ah, exacto. Nos abocamos a que estamos de alguna manera dándole soporte y voz a aquellas personas que no tienen los medios para, Así es. ¿verdad? Entonces es un trabajo muy, muy bonito que toca esas fibras y esas membranas muy puntuales. Entonces también agradecer ese trabajo que estás haciendo para Guanacaste, que sin duda Sí. es y será una referencia Sí. como todo el trabajo que has hecho. Qué Entonces, bueno. gracias. No, más bien muchas gracias a ustedes, además por oírme hablar como loco una hora, no les he dejado preguntar, pero los periodistas somos así, hablamos mucho. Yo siento que, como vos decís, no es un trabajo. Yo, o sea, los temas los selecciono todas las semanas con un entusiasmo Ujú. y con un amor. Y, ¿verdad? Y entonces ya voy a hacer este tema y ya me pongo en internet a buscar más información y me fui a buscar esto y me fui, o sea, me he ido a veces desde donde yo vivo aquí, por Tamarindo, hasta allá Santa Cruz para adentro a buscar gente a que me cuente un poquito más de la historia antes de hacer la entrevista. Entonces, no es un trabajo, es algo que estoy disfrutando Que trasciende. mucho. Me levanto con entusiasmo todos los días que tengo que ir a grabar al canal y sobre todo eso, ¿verdad? Que la gente cuente con un espacio donde su voz sea escuchada, ¿verdad? Eso es como la esencia y eso es lo que a mí me está motivando todos los días para levantarme. Y un mensaje final sería, uno tiene que perseguir sus sueños. O sea, sí se pueden lograr, todo en la vida se puede lograr. Que hay obstáculos, hay obstáculos. Que es difícil, sí, que a las mujeres nos cuesta más, posiblemente sí, pero no hay que renunciar a nuestros sueños, ¿verdad? Entonces hay que levantarse todos los días y luchar por esos sueños. Muchas gracias, Laura. Gracias.